Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a resolver este circuito que debemos de trasladar a un circuito de Thevenin, ¿sí? Usando el teorema de Thevenin, por supuesto. Entonces, sabemos que nuestra resistencia de carga es esta de 4 kiloohmios. Y aparte de encontrar la resistencia de Thevenin, de voltaje de Thevenin, tengo que encontrar la corriente total, ojo, del circuito de Thevenin. No es la corriente total de este circuito. Aquí vamos a encontrar una corriente total, pero no es esta. ¿Estamos? El voltaje de la resistencia de carga y la potencia de la resistencia de carga. De primero, para encontrar la resistencia de Thevenin, sabemos que tenemos que quitar la resistencia de carga, que esta fuente de voltaje se va a convertir en un cortocircuito, y si hubiera una fuente de corriente, se convierte en un circuito abierto. ¿Estamos? Se convirtiendo esto en un cortocircuito, me queda de esta manera. Entonces me queda de esta manera. Aquí hay unión, y aquí me quedaría prácticamente el punto A, y aquí me quedaría el punto B, que es donde estaba la resistencia de carga. Y yo tengo que encontrar la resistencia de Thevenin entre esos dos puntos, conociendo que esto mide 5 kiloohmios, esto mide 5 kiloohmios, esto mide 6 y esto mide 3, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con la fuente de voltaje? Pues se convirtió en un cortocircuito, ¿sí? Entonces, ahí está muy difícil ver qué es lo que está pasando. Entonces, yo lo que tengo que ver es lo siguiente, que todo esto que está acá, todo eso es un solo punto, ¿sí? A donde van todas las resistencias. Esta resistencia de 5 kiloohmios va a ese punto, esta resistencia de 6 kiloohmios va al mismo punto, esta otra va al mismo punto y esta resistencia también va al mismo punto. Entonces, para entenderlo bien, yo voy a poner ese punto en común del lado derecho, ¿sí? Yo sé que la resistencia de 5 kiloohmios va del punto A, pongamos aquí el punto A, y aquí pongamos el punto B, que es donde quiero ver la resistencia. Y la resistencia de 5 kiloohmios va del punto a ese punto. Entonces, aquí ponemos la resistencia de 5 kiloohmios. Y luego, del mismo punto A, sale otra resistencia también de 5 kiloohmios. Entonces, del mismo punto A, que es este, sale otra resistencia de 5 kiloohmios al mismo punto. Y ahí ya me es fácil a mí corroborar que estas dos resistencias están en paralelo, porque tienen dos puntos en común. Lo mismo me pasa con el punto B. En el punto B sale una resistencia de 6 kiloohmios a ese mismo punto. 6 kiloohmios, ¿sí? Y del mismo punto B sale la resistencia de 3 kiloohmios a ese otro punto. 3 kiloohmios. Y me puedo dar cuenta que aquí me quedan dos resistencias en paralelo. Entonces, de estas dos resistencias en paralelo, del punto A me va a quedar una resistencia en serie hacia ese punto, y del punto B también va a quedar una resistencia de estas dos resistencias, ¿sí? Entonces, cuando las dos resistencias son iguales, ya vimos anteriormente que la resistencia equivalente sería la mitad de ese valor. La mitad de 5 es 2.5 kiloohmios, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, cuando son diferentes, yo uso esta fórmula, resistencia equivalente 1, vamos a ver esta resistencia equivalente 1, es igual a 3 kilo por 6 kilo dividido 3 kilo más 6 kilo, ¿sí? ¿Cuánto sería eso? 3 por 6, 18, es 2 kiloohmios, ¿va? 2 kiloohmios, 2 kiloohmios. Cuando ya obtuve eso, me estoy dando cuenta que la resistencia equivalente entre los puntos A y B es la suma de estas dos resistencias. ¿Por qué razón? Porque están en serie. Entonces, quiere decir que cuando yo traslade este circuito a mi circuito de Thevenin, que es este, donde aquí está mi resistencia de carga, estos son los puntos A y los puntos B. Entonces, la resistencia de Thevenin, que sería la suma de estos dos, sería 4.5 kiloohmios. ¿Estamos? ¿Qué es lo que me falta encontrar? El voltaje de Thevenin. Entonces la resistencia de Thevenin ya la tengo, que es 4.5 kiloohmios. Ya aseguré ahí un punteo de mi tarea, ¿sí? Luego de eso tenemos
que para encontrar el voltaje de Thevenin yo copio este mismo circuito, lo vamos a copiar acá. Quito la resistencia de carga, quedaría aquí. ¿Sí? Quito esa resistencia de carga. Este es el voltaje en el punto A y este es el voltaje en el punto B. Entonces, este voltaje es de 12 voltios y aquí tenemos 5K, 5K, 6K y 3K. Entonces yo les decía a ustedes que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje en el punto A menos el voltaje en el punto B. En ejemplos anteriores hemos visto que el voltaje de Thevenin queda igual al voltaje en el punto A. ¿Por qué razón? Porque el voltaje en el punto B es 0, ¿sí? Pero en este caso no es eso, porque aquí va a haber un voltaje y aquí va a haber otro voltaje. Y yo les decía a ustedes también que si yo tomaba un tester y medía el voltaje de acá, ¿hacia dónde ponía la otra punta? Hacia la tierra física, que es el que está conectado al lado negativo. Entonces, en otras palabras, el voltaje en el punto A va a ser igual al voltaje de la resistencia de 5 kiloohmios. Y el voltaje en el punto B va a ser igual al voltaje de la resistencia de 3 kiloohmios. Estos voltajes que están acá son los voltajes que yo debo de encontrar. Entonces, para encontrar esos voltajes, en primer lugar tengo que saber qué corriente fluye por esos voltajes, ¿sí? Para encontrar esa corriente que fluye por esos voltajes, tengo que sumar esas resistencias. Entonces, el circuito me quedaría de esta manera. ¿Estamos? ¿Cuánto valdría esta resistencia de acá? 5 más 5, 10 kiloohmios, porque están en serie. ¿Y cuánto valdría esta otra? 9 kiloohmios. Y alguien me podría decir, profe, pero mire ahí, ¿qué pasó con los puntos A y B? No, que ahí tiene que encontrarlo. Lo estoy transformando para poder encontrar la corriente que me va a ayudar a encontrar los voltajes. ¿Estamos? Entonces, primero lo transformé en estos. Entonces, aquí tengo 12 voltios. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar, por ejemplo, eso necesito la corriente total del circuito. Para encontrar la corriente total del circuito, la resistencia total sería igual a 10 kiloohmios por 9 kiloohmios dividido 10 kiloohmios más 9 kiloohmios. ¿Por qué utilizo esa fórmula? Porque están en paralelo, ¿sí? Entonces, hágame favor, 10 por 9 dividido 19. 90 dividido 19. 1.53. 4.74 kiloohmios, ¿sí? Como todo está en kilo, por eso yo utilizo el prefijo kilo, porque todo está en kilo, ¿verdad? Entonces, 4.74 kiloohmios, entonces esto me quedaría así. Entonces, ese circuito, aquí está 4.74 kiloohmios, y aquí hay 12 voltios, tiene una corriente total. Quiero aclarar, esa corriente total no es la corriente total que me están pidiendo acá, sino la corriente total del circuito donde yo voy a encontrar el voltaje de Thevenin, ¿sí? Entonces, para encontrar esa corriente total, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual esa corriente total? Voltaje dividido resistencia. Los 12 voltios dividido la resistencia, que es 4.74 kiloohmios. Como uno está sin prefijo y el otro sí tiene prefijo, tengo que utilizarlo. Pero ustedes saben que cuando el kilo está en la parte de abajo, ¿qué significa? Que va a quedar 1000. 12 dividido 4.74, 2.53 miliamperios. Yo quiero aclarar, jóvenes, que esos 2.53 miliamperios no es la corriente total que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es la corriente total del circuito cuando ya está en Thevenin, no es del circuito que está acá, ¿sí? Entonces, aunque yo estoy utilizando acá la corriente total, tengo que saber que esa corriente total es para poder encontrar por medio del divisor de corriente. Entonces, como ya tocaron el timbre, jóvenes, esta va a ser la parte 1 de mi video, ¿sí? La parte 2 la grabamos mañana y espero mañana también grabar el segundo circuito, que sería el circuito del norte. Y colorín colorado, esta primera parte se ha acabado.